Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando en nuestro estudio bíblico sobre el libro de Ruth. Son 4 capítulos muy interesantes, muy buenos ciertamente, que nos ayudan también a comprender todos estos detalles que nosotros encontramos, qué es lo que la comunidad, la iglesia está queriendo transmitir. Detrás de cada escrito siempre hay un contexto histórico. Por eso también nosotros nos preguntamos cuál es la fecha de composición, porque desde la fecha de composición nosotros podemos entender qué situaciones concretas se estaban viviendo como contexto histórico en torno a este libro, ¿verdad? O sea, el libro se escribe respondiendo siempre a un contexto histórico y por lo tanto, para conocer el objetivo del autor tenemos que también conocer la fecha de composición. Ahora, las evidencias internas nos permiten posibles fechas aplicables. Hay algunas evidencias internas dentro de esta narración, como siempre. Hay una primera que se dice que es antes del exilio. Algunas dicen antes del exilio. Y probablemente durante el periodo de la guerra civil entre David y Saúl. Nosotros sabemos que David va, se esconde, procura salvarse y va, dice, entre los moabitas para poder salvarse de David, de Saúl, que le persigue a David. Por otra parte, hay una segunda posible fecha, y esta segunda es posterior al exilio, es decir, después del exilio. ¿Y cuál es la evidencia interna? Sería la época de reforma que implantaron, que impusieron Esdras y Nehemías. Sobre todo esto es con respecto a los matrimonios mixtos. Es decir, aquí la separación de Catú y la Pemenda. ¿Por qué? Porque era el peligro justamente de la idolatría. Es eso lo que ellos están viendo en esta situación. Entonces la cuestión de la fecha es bien espinosa y es difícil también de emitir un veredicto final hasta el día de hoy. ¿Verdad? Si es preexílico, si corresponde verdaderamente, porque estos son simplemente también evidencias internas. De las evidencias internas más o menos nosotros podemos sacar deducciones y estas dos que presentan muy buenos argumentos nos pueden decir, bueno, esto se escribió antes porque se refiere a David y a Saúl, puede decir si verdaderamente corresponde a eso. Pero después, por otra parte, tener las evidencias también que se refieren a lo del matrimonio mixto, por ejemplo, en tiempo de Esdras y Nehemías. Ciertamente que la historia se abre con el periodo de los jueces. Así comienza el libro, ¿verdad? Durante el tiempo de los jueces. Y concluye también con la mención del rey David. Primero te habla de los jueces, pero después
te habla de la genealogía, ¿verdad?, del rey David. Por otra parte, tenemos algunos argumentos para datarlo como obra del post-exilio. Hay otros argumentos también para decir esto pertenece al post-exilio, fundamentándose principalmente en la cuestión lingüística y en las características gramaticales. Otros elementos entonces que están a favor, que están entonces desequilibrando, digamos, ¿verdad?, si hay un empate entre preexílico y posexílico, lo que hace que uno piense que tal vez sea una narración, una obra posexílica, es por la cuestión también lingüística y la cuestión gramatical. Porque hay ciertas palabras que se utilizan, pero que son palabras muy tardías, ¿verdad? Por decir nomás, ahora podemos decir un ejemplo. Ya entiendo allí, pues en el año 1950, por ejemplo, WhatsApp, ya entendía, computer, o no sé, qué otra cosa, peisa, lleva, después iba, y entonces, cuando uno comienza a mirar esa cuestión lingüística, o también la cuestión de cómo se hablaba, la cuestión gramatical, etcétera, las expresiones, también uno puede decir, no, esta expresión es muy tardía, esta expresión, o si no, al contrario también. Esta expresión es bien arcaica, también uno podría decir. Pero en este caso, en este libro, nosotros encontramos expresiones que son bien tardías y entonces nos hace pensar que es una característica posterior. Se encuentran también expresiones provenientes de la lengua aramea, cuya influencia llegó a ser dominante en la región de la Palestina solo durante el post-exilio. Otro elemento que está a favor de decir que esta obra pertenece al post-exilio. Con respecto a la fecha estamos mirando cuándo se compuso este libro. Hay palabras, aramaísmos, ¿verdad? Entonces del arameo. Y esto tuvo su influencia, el arameo tuvo su influencia, pero después del exilio, justamente cuando ellos se expanden, o mejor dicho, cuando ellos están con esta relación de toda la parte de los que hablan la lengua aramea, ¿verdad? Entonces es posexílico. Mientras estaba en práctica el programa de la reforma también de Esdras y Nehemías, también encontramos la exigencia de parte de Esdras y Nehemías a los hombres que debían divorciarse de las esposas no judías. Ese es entonces el famoso matrimonio mixto. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez dieron la sorpresa en este encuentro del Papa con estudiantes para lanzar una nueva edición del Partido por la Paz. Se jugará el 10 de octubre en el Olímpico de Roma y se espera que participen viejas glorias y algunos en activo. Otros lo apoyarán. Es el tercer Partido por la Paz, aunque no siempre hubo momentos pacíficos. El primero fue en 2014 y el segundo fue en 2016. Durante el encuentro de escolas, Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez entregaron al Papa la insignia de capitán. Francisco bendijo el olivo y el balón de la paz que se utilizarán el 10 de octubre en el partido. Pauline Jaricot vivió hace 200 años en Francia y pertenecía a una familia de comerciantes de buena posición social. Tras una profunda conversión en la adolescencia, puso en marcha una iniciativa crucial para el desarrollo de las misiones, la obra de la propagación de la fe, semilla de las actuales 4 instituciones que hoy se dedican a los misioneros. El verdadero interés de Pauline Jaricot era volver a llevar a Francia al Evangelio, una Francia que tras la Revolución Francesa había sufrido una fuerte secularización. Para impulsar las misiones involucró a sus vecinos, rezaban por los misioneros y aportaban dinero. La iniciativa se expandió a otros países y hubo un año en el que recaudó 2,5 millones de francos. Su dedicación fue vista por el Papa Gregorio XVI como un ejemplo concreto para recristianizar a los laicos de Occidente. De hecho, hasta el pontífice fue a visitarla.
Ella dijo que no quería entrar en un convento o que no sentía la vocación al convento porque su monasterio era el mundo. Yo creo que el mensaje que transmitió era este: el mundo es un lugar donde se puede vivir la propia fe cristiana y también un lugar que se debe evangelizar y se puede transformar. Pauline Jaricot es considerada un ejemplo de laico comprometido con la evangelización. Tuvo una vida difícil marcada por la enfermedad, pero las dificultades no apagaron su ansia misionera. Amélie, Lola Ponce y Aaron Díaz. Los actores latinoamericanos Lola Ponce y Aaron Díaz saludaron al Papa Francisco al terminar un evento de Escolas Ocurrentes. Una emoción única siempre, es un honor estar cerca de él. Es nuestro líder eterno, Papa Francisco, gracias, siempre, muy agradecidos. Siempre es un gran honor y un gran placer escuchar amor salir de un ser humano y alguien como él que representa paz en el mundo para todos nosotros, para todo el mundo entero. Aaron Díaz y Lola Ponce son conocidos por su actuación en la telenovela Talismán. Actualmente tienen 2 hijas y son colaboradores del proyecto educativo mundial promovido por el Papa Francisco, Escolas Ocurrentes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria, non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre
camminare con te, Maria. Madre nel dolore e nell'allegria, tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione, oggi ti do la mia vita e il mio cuore, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nos encontramos con esta reflexión del libro de Ruth. Estamos mirando sobre la identificación, decíamos, de estos personajes con el mismo Israel. En el fondo, Peña en su huibe, la Ñande Yaheyaña Ina, es esa identidad de Israel. ¿Cómo tenemos que presentar esta identidad de Israel? Si decíamos anteriormente que hay una problemática aquí en los temas, ciertamente, porque del contexto histórico comienzan las problemáticas que después procuran solucionarse, ¿verdad? O sea, presentarse en estos libros. Y aquí, si queremos solucionar el problema de los matrimonios mixtos, por ejemplo, ¿verdad?, que en ese momento de Esdras y Nehemías no se aceptaba totalmente, entonces este sería un pequeño libro que está en contra de lo que Esdras y Nehemías están tomando y asumiendo, ¿verdad? O sea, como diciendo, etc. Y te muestra en esta novela de Ruth y Boaz, incluso en la figura de esta moabita, cómo la moabita tiene una influencia tremenda, incluso, entre comillas, salva la identidad de Israel. Porque Ruth será después nada más y nada menos que la bisabuela, decíamos, del rey David. Ruth es la bisabuela del rey David. Esto es un golpe tremendo, ¿verdad?, para una sociedad, sobre todo, que está viviendo, por una parte, el matrimonio mixto, pero que ahora se está queriendo imponer a través de Esdras, Nehemías, con estas leyes que dicen no pepo y pana, todo lo que es extranjero, hay como una xenofobia, decíamos nosotros, ¿verdad? Ciertamente que también sabemos el contexto histórico, el por qué Esdras y Nehemías después acentúan este aspecto. Es la cuestión de la idolatría. Y ellos, dentro de esta historia deuteronomista, descubren y dicen, bueno, si nosotros fuimos al exilio, si nosotros hemos sufrido esta situación es porque hubo una gran disgregación dentro de nuestra nación, dentro de nuestra identidad de Israel, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso aquí también estamos descubriendo que en el fondo estos personajes y esta narración incluye la identidad de Israel. Aquí nosotros vamos descubriendo esta identidad de Israel en la figura
de Ruth, en la figura de Boaz, es decir, de una o de otra manera, están queriendo salvar esta identidad y cómo tiene que ser y cómo se tienen que aceptar, ¿verdad? Incluso siendo extranjero o extranjera. Tanto los testigos del proceso legal en la puerta de la ciudad como las mujeres de Belén que alaban a Ruth son conscientes de su identidad particular como Israel. Aquí hay otro elemento entonces. Le están alabando a Ruth, le están diciendo, pero esta incluso es mucho más que los hijos, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un poco y vamos a entender la forma como se le presenta, ¿verdad? Porque le están alabando. Le están hablando a Noemí, ciertamente, pero Noemí, al recibir el halago, lo recibe a través de Ruth. Entonces dice, Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí mismo lo expresa, lo dice. Hay una identificación entonces también de Ruth con Israel, que lo habíamos leído ya en el capítulo 1. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos. Imagínense, esta nuera que vale más que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. Esto también es interesante, ¿verdad? Es entonces esa misma identidad que ahora está asumiendo este personaje. Las vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Bueno, esa es la parte que nosotros encontramos aquí en el capítulo 4, al final. Pero mirando y volviendo un poco al capítulo 3, también tenemos capítulo 1, versículo 16, dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Aquí en esta narración. Muy interesante en cuanto a la identidad. Es decir, Ruth se identifica con el pueblo de Israel. Y así encontramos la identidad del pueblo en este personaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización.
acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de Ruth. Son 4 capitulitos, ahora estamos mirando de dónde viene este nombre, el título del libro. ¿De dónde viene este nombre? Porque Ruth, por una parte, no es israelita. El nombre no es tampoco de alguien que es de Israel, no es israelita, número 1. Número 2. La acción que se realiza aquí, es decir, la personaje o el personaje principal de esta novela, de esta historia, de este libro, tampoco es Ruth, sino que tanto al comienzo te habla de Noemí, que emigra, ¿verdad?, con su esposo. Allá se encuentran con esta Ruth, sus hijos que se casan, ¿verdad?, con 2 moabitas. Pero después también, una vez que Ruth se casa con Boaz, en el capítulo 4, al final, una vez que tiene hijo, prácticamente desaparece. Después ya no viene más y no se habla más de Ruth. Ahora se habla de Noemí de nuevo como un final feliz. Es entonces Noemí la que es la agraciada, ¿verdad?, por el Señor. Noemí, quien se encuentra en graves problemas por la carestía y que había hecho, entonces ahora ella volviendo, ya no se va a detener en la que tuvo el hijo, que es Ruth. Ya no se detiene en la figura de Ruth al final de la obra. El narrador desde el nacimiento del niño se centra exclusivamente en la figura de nuevo de Noemí y del niño, Obed, dejando en un segundo plano la figura de Ruth. Ruth ciertamente es alabada de cierta manera, pero indirectamente, por eso dice en segundo plano. Bueno, un tercer detalle sobre este título del libro de Ruth.
demuestra este rol secundario de Ruth en la historia. Rol secundario de Ruth en la historia. Tampoco entonces Ruth aquí tiene ese rol principal de arranque. Bueno, todo esto es lindo para pensar, ¿verdad? O sea que el autor sagrado también es alguien que piensa bien, que conoce la idiosincrasia también de su pueblo, sabe a quién le está escribiendo. A ver, Ruth, ¿verdad? Porque de cierta manera, entonces aquí te está queriendo decir que esta historia, que en primer lugar es dirigida por Dios, eso ya sabemos, pero esta historia también es ¿de quién? Esta historia es de Israel, esta historia es de Israel. Y si una moabita dirigiese la historia de Israel, entonces tal vez no cabría tanto, ¿verdad? Y no caería tan bien para los lectores. Es como decir, no, esa es una historia nuestra, esa es una historia de una moabita que vino, que esto, que aquello, y ya popeamos, ¿verdad? Sino que aquí la historia es siempre de esta mujer israelita, Noemí, y también Boaz, que es de Israel, ¿verdad? Y entonces es la manera como se la describe y aparecen los diálogos. En sí mismo este libro es un hermoso ejemplo de continuos diálogos entre los personajes que intervienen en la escena. Continuos diálogos, combinando las intervenciones del narrador de la historia, quien se presenta en tercera persona. El narrador que va conversando, que va mirando, que va diciendo, que nos va narrando. Y luego entrando ciertos diálogos de estos personajes. Son más de 55 diálogos en toda la historia. De los 85 versículos que encontramos que contiene el libro, son entonces 55 diálogos de 85 versículos. 55, 85, es decir, 30 versículos son de un narrador. Y 55 versículos se refiere exclusivamente a palabras y diálogos dichas por los personajes. Pero entre todos los personajes que intervienen en la historia, de nuevo Ruth es la que menos frecuentemente habla. Ruth es la que menos frecuentemente habla. Los diálogos donde ella interviene son generalmente muy cortos, muy cortos. Es decir, en este sentido, de nuevo, ¿quién es este personaje, verdad? ¿Quién es el personaje central? El rol secundario de Ruth, entonces, aquí en esta historia. No es ella la que toma la batuta, ella lo dirigía, ella guía, etc. A pesar de que después, en el accionar, Ruth tiene un rol también muy interesante. Nosotros aquí estamos mirando del aspecto más bien del diálogo, los diálogos. 55 versículos donde encontramos diálogo en esta pequeña novela. Y 30 prácticamente es simplemente del comentarista, ¿verdad? De los 85 que tenemos. Entre todos los personajes que intervienen en la historia, Ruth entonces, decíamos, es la que menos frecuentemente habla. Los diálogos donde ella interviene son generalmente muy cortitos. Tomando en consideración estos detalles, podría incluso pensarse en la posibilidad de nominar el libro con otro nombre. Se podría llamar, no sé, el libro de Noemí en vez del libro de Ruth, o el libro de Boaz en vez del libro de Ruth, ¿verdad? Y así sucesivamente, porque hay otros que intervienen con mayor incisión, ¿verdad?, dentro de los diálogos en este libro. Primero, si el título del libro debe responder a la historia que se cuenta en él, tal vez el mejor nombre sería el libro de Noemí, ¿verdad? Porque esta es la historia de Noemí. Comenzamos a contar que ella está en este país donde viene la escasez, la hambruna. Así comienza. Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía. Un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. Entonces estamos comenzando desde allí. Entonces tal vez el libro, si vamos a hablar nosotros con respecto a la historia que se desarrolla aquí, tendría que ser el libro de Noemí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro. No nos olvidemos que estamos concluyendo la 6ª semana del tiempo de la Pascua. En Ñande Yara, J. Magvaga, es decir, la ascensión de Jesús. Jesús que sube por su propia fuerza. Vea la ascensión. Y Ñande Yara, Ñande Yata, imagina, J. Imagina, Ñande Yara. Pero upeana o de como siempre, ¿verdad? Todas aquellas cositas que nosotros tenemos que testimoniar, vivir. Ñandeta angajina los alter Christi, como decían los padres de la iglesia, el compromiso serio en la formación de una buena familia, una buena comunidad, una buena capilla, una buena iglesia, una buena parroquia, una buena sociedad, una buena nación, un lindo Paraguay. Lleva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 23, 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animado por los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instituido en el camino del Señor y exponía sus doctrinas y todo lo referente a Jesús, aunque dice no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo pues se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Bueno, queridos amigos, así vamos escuchando esta historia tan interesante también de Apolo. Y aquí hay algunos elementos fundamentales. Primero, el deseo de anunciar. Entonces tiene las ganas. Pero él conoce simplemente, dice todavía, el bautismo de Juan. Y está predicando sobre eso. Cuando Áquila, ¿verdad? Entonces, y Priscila, aquí le están escuchando, ¿verdad? Los dos, Priscila y Áquila. Entonces lo toman también en su grupo y le dicen, bueno, pues yo mía, veñañe mongueta mía, bolomba, el anderea, el aremon beúa, o peoña a sincerai, güey, y güey, va a la llamon beúa, va a la sheikua, o pea la sheikua, el cágina, será pichacuera, güey. Y entonces dice, comienzan
a formarse. Este es el segundo elemento, queridos hermanos. Qué importante es formarnos entonces en la comunidad. Qué importante es tomarnos nosotros de las manos, tomarnos como hermanos, abrazarnos verdaderamente como hermanos, recibirnos y luego formarnos, enterarnos, saber qué es lo que Dios nos ha traído a través de Jesucristo, conocer. Esto es conocer. Nosotros incluso le llamamos la doctrina, ¿verdad? Es decir, es una forma de entrar y es una forma de entender que este es el camino que Dios nos va proponiendo. Pero algunas veces, hasta cierto punto, tenemos posibilidades de buena formación. Alanda Yarecoinojina, ahí está la comunidad. Ahí están, entre comillas, digamos, los maestros. Ayeipuruana. En este sentido, queridos hermanos, tenemos tantas posibilidades hoy que tenemos las redes. Ahora tenemos que aprovechar más. Para eso está Ñande Yarañe también. Ñande Yarañe con este deseo también de dar a conocer, así como hace Priscila y Áquila, que le agarran a Apolo. Orero ñemo getasei venden 10 años ñemo que ana allí cua mía llevan eva peñan de yara ñan en boese. Upe allí cuánmate porque después continúa la historia y Apolo continúa, pero con entusiasmo, con fuerza, predicando y anunciando, pero ahora de una manera mucho más preparada y conociendo verdaderamente lo que el Señor quiere transmitir a todos los demás, pero Él lo hace a través de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad,
para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando esta estructura y ahora estamos leyendo, mirando la estructura, lo que va sucediendo en esta historia. La misma Noemí que le está diciendo lo que tiene que hacer, porque este es pariente nuestro, es el que tiene la posibilidad de rescatarnos. Después vamos a ver y vamos a estudiar lo que significa el Goel, ¿verdad? En hebreo, el que te rescata, el que te da esa posibilidad entonces de seguir justamente con la prole. Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego fue a acostarse junto a la parva de cebada. Allí fue sigilosamente, le destapó los pies y se acostó. A eso de medianoche el hombre se despertó sobresaltado y al incorporarse vio que había una mujer acostada a sus pies. ¿Y tú quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió ella. Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí. Él exclamó, que el Señor te bendiga, hija mía. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial, mejor que el primero, al no pretender a ningún joven, ni pobre, ni rico. Y ahora no temas, hija mía, haré por ti todo lo que me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe muy bien que eres una mujer decidida. Es verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer contigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro. Acuéstate hasta que amanezca. Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque Boaz no quería que se supiera que la mujer había venido a la era. Entonces le dijo, trae el manto que tienes puesto y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetó, él midió media bolsa de cebada y puso la carga sobre sus hombros. Después ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía? Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y añadió, me entregó esta media bolsa de cebada diciéndome que no debía volver con las manos vacías a la casa de mi suegra. Noemí respondió, quédate tranquila, hija mía,
hasta que veas cómo se resuelve todo esto. Seguramente este hombre no descansará hasta arreglar hoy mismo este asunto. Bueno, aquí entonces encontramos todo lo que ya hemos dicho, nuestra introducción, la solidaridad, la generosidad, cómo Dios va actuando en la vida de las personas, cómo se van dando las cosas, cómo Dios va dirigiendo la historia. Mira la Bella Shaina. El autor sagrado tiene una síntesis fenomenal de todos estos puntos que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Y aquí también estamos viendo esta generosidad, así como decía Boaz. Qué interesante, le dice, tú has realizado un segundo acto de piedad filial. Tú has realizado un segundo acto de piedad. No solamente con tu suegra, ¿verdad? No solamente con ella, sino que ahora incluso conmigo. Y justamente al no pretender, un joven dijo, por el lleva, porque podrías haberlo hecho, porque tú eres joven y todo lo que sea. Pero sin embargo, has elegido o me has elegido a mí para que pueda rescatarte. Ciertamente que me corresponde, dice, porque yo soy pariente con ellos. Elimelech, entonces era pariente con él, el esposo de Noemí, que había muerto ya en Moab, en los campos de Moab. Bueno, todos estos elementos a nosotros también nos hacen entender. Porque aquí hay entonces todo un pensamiento, toda una elaboración, tanto de parte de Noemí como también con Ruth. De acuerdo, por otra parte también estamos viendo la obediencia de parte de Ruth, porque la suegra le dijo justamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Destápale los pies y acuéstate allí. Después él mismo te indicará lo que debes hacer. Esto también, ¿verdad? Como diciendo, ya el Señor le va a inspirar a él y le va a decir, vaya para la Pellapona, vaya para Pellapona. Ella le respondió, haré todo lo que me has dicho, haré todo lo que me has dicho. Y entonces así comienza, ¿verdad? Toda esta historia, comenzamos a entender cómo se va organizando todo, haré todo lo que tú me has dicho. Y bueno, así entonces vamos entendiendo esta historia que es muy interesante, la historia de Ruth. La historia de Ruth donde encontramos a varios personajes, o estos personajes que interactúan entre ellos, van descubriendo también dentro de este mismo andar, porque no es que ya te presenta todo y te dice tope a peishana, a pecho y coana, listo, y mapea en una sola vez, sino que se van dando pasos. Esto es lo que nosotros le llamamos proceso. O vean de Yicuana, porque en todo proceso, en todo camino, nosotros vamos haciendo nuestro discernimiento, ¿verdad? Lo que Dios también a nosotros nos va pidiendo, Ruth y Noemí y también Boaz, en la medida en que se van sucediendo los hechos, y después ciertamente, ya la próxima estaremos hablando algo más. ¿Qué sucederá? Ya en el capítulo 4. Y nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.